Buenas tardes. En esta ocasión les voy a explicar lo que es el método de mallas o ley de Kirchhoff, una de las leyes de Kirchhoff. Este método de mallas es un método general que permite encontrar el valor de las intensidades de corriente eléctrica en cada una de las mallas que conforman un circuito eléctrico. Para esto van a necesitar ustedes saber lo que es la ecuación de energía. Lo que vamos a hacer básicamente es encontrar la ecuación de energía de cada una de las mallas y cada una de estas ecuaciones de energía en sí, las dos ecuaciones de energía conforman un sistema de ecuaciones que en este caso es de dos incógnitas. Si tenemos tres mallas, será un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incógnitas. Y así sucesivamente. Nosotros vamos a analizar un caso donde solamente tenemos dos mallas. Es decir, que vamos a encontrar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bien, entonces, en un circuito eléctrico, por ejemplo, donde tenemos una fuente, una resistencia, por ejemplo, otra resistencia, otra por acá y otra fuente. Este circuito eléctrico, que ya lo vimos varias veces, está formado, en sí, en este circuito eléctrico existen tres mallas, pero nosotros solamente vamos a usar dos mallas. Podríamos decir que esta es una malla y que esta es otra malla. Existe otra malla que se encuentra alrededor de ese sistema de ecuaciones. Puedo elegirla también, pero creo que de esta manera va a ser un poco más fácil el entendimiento de cómo funciona o cómo se aplica el método de mallas. Obviamente que en este circuito puedo deducir para dónde van las corrientes, pero yo voy a suponer, como les dije con anterioridad, de que no sé para dónde van las corrientes. Entonces yo le voy a dar un sentido de circulación de corriente. Yo voy a elegir en este caso que en esta malla la corriente va a tener este sentido y en esta malla la corriente va a tener este otro sentido. Por lo tanto, acá voy a tener una corriente I1 y acá voy a tener una corriente I2. Lo que yo voy a hacer con el método de malla es determinar cuánto valen esas corrientes en cada malla. Para ello tendré que armar un sistema de dos ecuaciones, en este caso con dos incógnitas. Al resolver ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas voy a obtener el valor de esas corrientes. El valor de la corriente, aparte de darme la magnitud de cuántos amperes tiene la corriente en una malla, su signo es muy importante porque si después de aplicar el método de mallas, que ya lo vamos a ver, yo obtengo que la corriente 1 vale 5 amperes y que la corriente 2 vale menos 3 amperes, ese signo me está diciendo que la corriente 1, que yo inicialmente no sé o no sabía para dónde iba a circular, y la elegí con ese sentido, y armé el sistema de ecuación con ese sentido, ese signo positivo me está diciendo que esta corriente la elegí bien. Es decir, que esa corriente tiene ese sentido. Vamos a decir que está bajando por L2. Por el contrario, la corriente I2, que yo inicialmente elegí con el sentido que tiene y dije que podemos decir que está subiendo R2,
como el resultado del sistema de ecuaciones me da que es negativo, lo que me está diciendo ese signo es que en realidad la corriente I2 la elegí mal. La corriente I2 ahora en realidad tiene un sentido igual que I1, o sea, baja por R2. En el caso de que I2 me hubiese dado positivo, quiere decir que en realidad que estaba bien elegida, o sea que sube. Tengan en cuenta o no se confundan, no porque baje es positivo o porque sube es negativo. Puede bajar y ser positivo, puede subir y ser positivo. Lo único que le cambia el sentido a la corriente es si su resultado me da un signo negativo. Lo único que tengo que hacer es cambiar el sentido a la corriente. Bien. Otra cosita antes de aplicar el método y haciendo un análisis general del circuito es el siguiente. Si después de obtener el valor de la corriente y corregir el sentido de circulación de la corriente, en este caso la corriente I2 que me daba negativo, quiere decir que en realidad no subía sino que estaba bajando, ¿sí? Al cambiar el sentido ya la I2 vale 3 amperes. Ya le saco el signo porque yo le cambié el sentido de circulación. El signo solamente me dice que va en sentido contrario si es negativo. Como pueden ver, por R2, perdón, las dos corrientes están bajando. Es decir, que ¿cómo podríamos decir? Su influencia sobre R2 es la misma. El efecto que genera la corriente en R2 es la misma. ¿Y cuál es el efecto? Bueno, ya saben, según ley de Ohm, I por R es igual a una tensión. Por lo tanto, las dos están generando una tensión. Y como ya saben, de acuerdo a los signos que vimos para dar, ¿sí? Tendrá un sentido positivo, un signo positivo o un signo negativo de acuerdo a cómo yo me esté moviendo. Lo que les quiero dejar en claro entonces es que si esas dos corrientes tienen el mismo sentido, sus efectos se suman. Quiere decir que por R2 va a haber una corriente que va a ser la suma de la corriente I1 más la corriente I2. ¿Por qué? Porque las dos tienen el mismo sentido. Si a mí me hubiese dado que las dos, después de corregir y todo, me hubiesen dado que las dos, por ejemplo, van hacia arriba, también tienen el mismo sentido, es decir, que la corriente en R2, perdón, esto es R2, también es la suma. Pero en el caso de que alguna de esas corrientes, después de corregir, me hubiese dado que uno va para un lado y la otra tiene sentido contrario, entonces sus efectos se restan. Quiere decir que la corriente en R2 va a ser la diferencia de las corrientes, ¿sí? O I2 menos I1. Bien. Y acá le vemos un sentido físico a esto. ¿Cuál es el sentido físico? Que si una corriente sube y la otra baja, obviamente, digamos así, va a ganar la que es mayor. Así como está acá, si I1 sube e I2 baja, obviamente I1 tiene más fuerza, digamos así, que I2. Por lo tanto, la corriente total va a ser I1 menos I2, o sea, 5 menos 3, que va a ser 2 amperes. Y esa corriente obviamente va a tener el mismo sentido que I1, es decir, que la corriente total en R2 va a subir, porque la corriente 1 sube y es mayor que la corriente 2 que baja. Si hubiese sido al revés, si la corriente 2 hubiese sido mayor que la corriente 1, entonces gana, entre comillas, I2, por lo tanto la corriente total, que es la diferencia, tiene el sentido del mayor. ¿Sí? Es como restar, justamente.
decir 5 menos 3, como cuando aprendieron a restar, ¿sí? Menos 3 más 5, obviamente que es 2. Es la diferencia y tiene el signo del mayor. Y la corriente, por lo tanto, va a ir para donde va la mayor. Bien, básicamente esto es lo que nosotros vamos a hacer al aplicar el método de malla. Es decir, les vuelvo a repetir, encontrar las corrientes en las mallas, darle el sentido que realmente tienen esas corrientes, y una vez que tengo el valor de las corrientes en las mallas, determinar cuáles son las tensiones. Antes de aplicar en sí, de explicar en sí el método de mallas, quiero que vean una cosa. Por R1 solamente pasa la corriente I1. Por R3 solamente pasa la corriente I2. ¿Qué quiere decir? Que la tensión en la resistencia 1 va a ser, ley de Ohm, corriente por resistencia, va a ser la corriente 1 por la resistencia 1. La tensión que tenga la resistencia 3 va a ser la corriente que pasa por esa resistencia, que en este caso es 2, por el valor de su resistencia, R3. Pero fíjense en una cosa, la tensión en R2, ¿sí?, es la corriente por la resistencia, es decir, una corriente sube y otra corriente baja. Por lo tanto, es la diferencia de las dos. Creo que nosotros habíamos dicho que I1 era 5 amperes y que I2 era, por ejemplo, 3 amperes. Y dijimos que en un caso I1 sube y en la otra baja, la corriente total va a subir y va a valer 2 amperes. Por lo tanto, I1 menos I2 por R2, que en este caso va a ser 5 menos 3 por R2, me va a dar el valor de la tensión en R2. No olvidarse que en L2 actúan dos corrientes, uno de cada malla. Si yo acá tendría otra resistencia, por esa resistencia solamente pasa la corriente I1. Si yo acá tendría otra resistencia, por esa resistencia solamente pasa la corriente I2. Si yo acá tuviese otra resistencia, por esa resistencia también pasan las dos corrientes, que en este caso, como uno sube y la otra baja, la corriente total es la diferencia. Si las dos subirían o las dos bajarían, la corriente total sería la suma, es decir, 8 amperes. ¿Sí? Otra cuestión antes de seguir es que en el caso en que uno sube y la otra baja y las dos tienen el mismo valor, la corriente total obviamente que va a ser 5 menos 5, 0. ¿Qué quiere decir? Si es 0 la corriente, quiere decir que por esa rama no circula corriente. Bien, vamos a ver entonces cómo queda armado el sistema de ecuaciones, que es la parte que ustedes tienen que resolver, y una vez que resuelven, aplican toda la idea esta que ya les di, el concepto de cambiar o no de signo la corriente y determinar cómo o cuánto van en las tensiones en cada uno de los elementos. Voy a borrar un poquito y lo voy a volver a hacer. El mismo circuito, no lo vamos a complicar mucho por ahora. Esto va a ser E2, esto va a ser E1, esto va a ser R1, R2 y R3. Voy a elegir la malla, puedo elegir como yo quiera, pero voy a elegir esta y esta malla. Tengo que elegir el sentido de la corriente, puedo elegir las dos iguales, puedo elegir que uno sube, que otro baja. Cuando yo resuelva el sistema, voy a ver realmente si sube o baja. Entonces, voy
voy a elegir que esta tiene este sentido y que esta tiene este sentido. O sea que tienen sentido contrario. Uno es horario y la otra es, una es horario y la otra es antihorario. En realidad las dos son horarios, ¿no? Acá, a ver, horario, horario. Las dos son horarios, pero en L2 una baja y la otra sube. ¿Sí? Espero no se hayan confundido en esta parte. En realidad las dos corrientes son horarias, lo que pasa que al pasar por L2, esta baja y esta sube. Corriente 1, corriente 2. Y lo que voy a hacer ahora es armar la ecuación de energía de esas dos mallas. Por ejemplo, voy a partir de este punto para armar la primera ecuación de energía. Y voy a recorrer, para no marearme, me voy a mover siempre igual que la corriente. En este caso el movimiento va a ser así y en este caso el movimiento va a ser así. ¿Sí? Pueden elegir en sentido contrario, pero para no marearse, voy a elegir el movimiento, va a tener el mismo sentido que el de la corriente. Y recuerden obviamente cuáles son las reglas para poner el signo en la ecuación de energía. Entonces, al partir de este punto, me encuentro con una pila y la voy a atravesar de negativo a positivo. Como yo la atravieso de negativo a positivo, me genera un aumento, I1. Ahí está el signo más, que quiere decir que estoy aumentando. Al atravesar R1, como yo me muevo igual que la corriente, me genera una caída, I1 por R1. Luego atravieso R2, que también como yo me muevo igual que la corriente, me genera otra caída, I1 por R2. Pero, acá está la diferencia, que por R2, cuando yo recorro esta malla, en R2 actúa I1 y también actúa I2. Como yo me muevo igual que I1 me genera una caída. Pero al yo moverme como I1 y como I2 se mueve en sentido contrario, entonces I2 me genera un aumento en R2. Por lo tanto, I2 va a generar un aumento de tensión en R2. Igual a 0. Y ahora voy a armar la otra ecuación de energía. Y voy a, qué sé yo, empezar en ese punto. Lo mismo, voy a recorrer ahora igual que I2. Me encuentro con esta batería que estoy pasando de positivo a negativo, por lo tanto hay una caída de tensión. Me encuentro con esta resistencia, como yo me muevo igual que I2 me genera una caída de tensión, pero sobre esa misma resistencia R2 aparece I1, que va en sentido contrario como yo me estoy moviendo, entonces I1 me genera un aumento de tensión. Y luego paso por R3, que como me muevo igual que I2 me genera una caída en R3, igual a 0. Y esas son las ecuaciones de energía de este circuito, en realidad de cada una de las mallas de este circuito. Lo que voy a hacer ahora es trabajarlo como lo hacía antes, es decir, dejar las tensiones de un lado y las corrientes y las resistencias por el otro lado. Entonces, en la primera ecuación, ¿sí? Voy a tener que E1, directamente voy a ver pasos porque por el tiempo y no me va a alcanzar mucho para escribir, después lo revisamos o lo revisan ustedes. I1 va a ser igual a E1 va a ser igual a I1 por R1 más I1 por R2 menos I2 por R2. La otra ecuación me va a quedar, para que me quede signo positivo, yo voy a pasar para el otro lado, o sea que voy a poner que E2 y esto lo voy a dejar como estaba. Entonces voy a tener I1 por R2 menos I2
por R2 menos I2 por R3. Lo vuelvo a acomodar, sacando factor común, me queda que E1 es igual a I1 factor de R1 más R2 menos I2 por R2. E2 va a ser igual a I1 por R2 menos I2 factor de R2 más R3. Y acá lo mismo, tengo la misma ecuación de energía, sino que escrita de otra forma. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, por lo general los datos obviamente son las resistencias y las tensiones. Entonces acá voy a tener un número, ¿sí? Supongamos 2, y 1, acá voy a tener otro número, supongamos 3, menos I2 por otro número, supongamos 1, acá voy a tener un número, supongamos que sea menos 5, en realidad es de 2, o sea que va a ser 5, igual a I1 por un número, si acá es 1, seguramente acá también va a ser 1, menos I2 por otro número que a lo mejor es, qué sé yo, 4. Como pueden ver, lo que yo obtuve al aplicar las ecuaciones de energía es encontrar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? I1 e I2. A esto ustedes ya lo conocen. Voy a borrarlo, voy a volver a escribir acá arriba. Suponiendo que después de reemplazar me queda algo así. Suponiendo, ¿no?, que I1, entonces acá por 1, menos I2 por 4. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Qué es lo que yo no conozco? I1 y tampoco conozco I2. Al resolver este sistema de ecuaciones, voy a encontrar, como les dije, el valor de I1 y I2. Esto ustedes ya lo conocen, por ejemplo, que dice X3 menos Y, 5 igual a Y menos 4X. ¿Sí? Ustedes ya lo vieron de esta manera y vieron diferentes métodos para resolver este sistema de ecuaciones: igualación, sustitución, determinante, creo, y a lo mejor un método gráfico. Bueno, cualquiera de esos métodos puedo utilizar para resolver ese sistema de ecuaciones. Lo que ahora a diferencia de lo que ustedes vieron en matemática, yo no voy a encontrar el valor de x, y, sino que voy a encontrar el valor de I1 e I2, o sea, de la corriente que va en la malla 1 y la corriente que va en la malla 2. Y reitero, si el resultado me queda que las dos son positivas, entonces yo elegí bien la corriente. La corriente 1 va a bajar por R2, o sea, va a ser horaria, y la corriente I2 también va a ser horaria, va a subir por R2. Si alguna de ellas es negativa, si 1 es negativo, quiere decir que I1 no tiene este sentido de circulación, sino que tiene el sentido contrario de circulación. Por el contrario, si I2 es la que es negativa, entonces I2 es la que hay que cambiar. Si la 2 da negativa, las dos hay que cambiar. ¿Sí? Y la otra cosa, no se olviden, es que si después de cambiar, ¿sí?, si después de cambiar la corriente me queda de esta manera, o sea que las dos tienen sentido horario, no se olviden que por R1 solamente pasa la corriente I1, por lo tanto ese va a ser el valor de la tensión en R1. Por R3 solamente circula la corriente I2, por lo tanto ese va a ser el valor de su tensión. Pero por R2 pasan las dos corrientes.
Por lo tanto, en este caso, como una baja y la otra sube, tienen efectos contrarios, entonces la corriente total va a ser la diferencia. I1 menos I2 o I2 menos I1 de acuerdo al signo, ¿sí? Y ese va a ser el valor de la tensión en L3. Pero si las dos hubiesen tenido el mismo sentido, o sea, si las dos bajan o las dos suben, entonces acá va a ser una suma, porque los dos tienen el mismo efecto, sus efectos se suman. Bien, esto básicamente es aplicar el método de malla o ley de Kirchhoff. Les vuelvo a repetir, es un método general que me permite determinar cuánto valen las corrientes en cada una de las mallas, y una vez que yo tengo el valor de las corrientes en cada una de las mallas, puedo determinar cuánto valen las tensiones en cada uno de los elementos de ese circuito. Algo muy importante es que yo no solamente determino el valor de la corriente, sino que estoy determinando el sentido de circulación de la corriente, que para el tema que viene va a ser muy importante saber cómo circula la corriente por un elemento. ¿Por qué? Les doy el ejemplo siguiente. Si en vez de R2 yo acá hubiese tenido un motor de corriente continua, obviamente, ¿sí? Y si yo determino, ¿sí?, que, por ejemplo, una corriente baja y que la otra sube, y que I1 es 5 amperes y que I2 es 3 amperes, I1 baja, I2 sube, entonces va a haber una corriente total de, por el motor, va a haber una corriente de 2 amperes que va a tener el signo del mayor, es decir, el signo de I1, por lo tanto esa corriente va a subir. ¿Y qué va a pasar con el motor? Va a tener un sentido de circulación el motor. Pero si por algún motivo, ¿sí?, me da al revés, o sea que I1 es 3 amperes, que I2 es 5 amperes, sigue siendo en este caso la diferencia la corriente total, pero en este caso el sentido de circulación de la corriente va a ser la misma que I2 porque es mayor, por lo tanto va a bajar. Como es contrario al anterior, entonces lo que va a pasar es que este motor, en vez de girar en un sentido, va a girar en otro sentido. Y este es un principio básico del control de giro de un motor eléctrico. Sin darnos cuenta, quizás estamos ingresando en un campo del control, ¿sí?, que, bueno, seguramente lo van a ver en otros espacios, en los cursos superiores. Pero analizar un circuito, saber cuáles son las tensiones, saber para dónde van las corrientes, es lo fundamental, o podríamos decir que es la idea general para poder analizar circuitos más complicados. Bueno, espero que hayan más o menos entendido. Cualquier cosa, ya saben, vamos a tener nuestra clase de consulta donde me podrán evacuar esas consultas. Voy a intentar ahora subirle un ejemplo numérico de cómo se aplica el método de mallas en un circuito como este o algo parecido. Bien, que tengan un buen día.